El 12 de febrero de 1993, la sociedad británica recibió una noticia inesperada de gran conmoción. Se trataba de un terrible asesinato. James, un niño de tan solo 2 años, fue asesinado de manera brutal y sádica. Pero más allá de esta noticia trágica, lo que más conmocionó a la sociedad fue cuando se develó la identidad de los asesinos. Se trataba solo de 2 niños de 10 años. Se buscaron todas las explicaciones posibles para poder entender la monstruosidad que Robert Thompson y John Venables acababan de cometer. Robert y John se unieron en la infancia a raíz de los problemas familiares que vivían por separado. Ambos encontraron en el otro la comprensión y el respaldo que necesitaban. Los 2 niños nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool. John lo hizo el 13 de agosto de 1982 y Robert 10 días más tarde. La vida de los 2 niños era un drama real: violencia familiar, hermanos con problemas de aprendizaje, adicción al alcohol y las drogas, abandonos y divorcios eran comunes en la vida de ambos. Sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores, y cuando se conocieron estaban aislados del mundo. Era como si hubiesen aprendido a desconectarse emocionalmente. Todo esto los llevó a quedar en la historia como los asesinos convictos más jóvenes en la historia del Reino Unido. Todo esto, unido al acoso escolar que sufrían, los llevó a hacerse inseparables. Las imágenes de la cámara de seguridad del centro comercial, captadas el 12 de febrero de 1993, mostraban a los niños de manera distraída. Se habían ausentado de la escuela, como era habitual. Durante ese día, se los vio robando varios objetos, como caramelos, baterías y un bote de pintura. Estuvieron gritando y revolviendo los folletos del mostrador de algunos comercios. Si analizamos aquel ruidoso comportamiento, podemos observar que necesitaban llamar la atención que en su casa no obtenían. Cuando llegó la hora del secuestro, a las 3:40 de la tarde, el centro comercial estaba abarrotado de gente. La madre del pequeño James estaba comprando cuando se despistó un momento. Más tarde, uno de los chicos asesinos reveló que la intención era secuestrar a un niño, llevarlo a la calle ubicada a un costado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles en movimiento, para causar un accidente. Los niños aprovecharon la circunstancia para llevárselo de la mano. En las imágenes de la cámara de seguridad se observa claramente cómo James no opone resistencia alguna y cómo los 2 asesinos pasean felices por el pasillo. Durante los pocos minutos que duró el recorrido, nadie se percató de que el niño de 2 años estaba siendo arrastrado en contra de su voluntad. Ante la desaparición de su hijo, la madre alerta a la seguridad. Para cuando se inicia la búsqueda, los asesinos ya han tomado una de las salidas secundarias del edificio y se han alejado del lugar. Durante 4 kilómetros, Robert y John prácticamente arrastran de la mano al pequeño James, que llorando llamaba a su madre. Pero la mayoría de los testigos no hicieron nada para intervenir, asumiendo que los 3 eran hermanos. Ninguno de los 38 testigos que lo vieron pasar se alertaron, ni siquiera los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en la cara. Me pareció que el más pequeño quería huir, explicó un testigo. A pesar de las claras evidencias, nadie socorrió a James. La larga caminata acabó en un descampado junto a una vía del tren. Lo primero que hicieron con James fue pintarle el cuerpo de verde para después comenzar a maltratarlo físicamente. Le lanzaron numerosos ladrillos que había cerca de las vías del tren y lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal. Robert empezó a patearle. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó marcada la cara. La agonía del niño parecía no tener fin. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselos. Los desnudaron y abusaron sexualmente de él. Le introdujeron pilas en la boca. Finalmente, acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventar el vientre. Alan Williams, el patólogo del caso, indicó que el niño sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal. Una vez muerto, colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase. Querían simular que todo había sido un accidente. Cuando terminaron, regresaron a sus casas riéndose y bromeando por lo que habían hecho. La búsqueda de James había paralizado la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de 2 años sin saber todavía que ya había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación, se revisaron las cintas de seguridad de baja resolución y las autoridades empezaron a entender lo que había ocurrido. Los secuestradores eran solo 2 niños. 4 días más tarde se encontró el cadáver de James cortado por la mitad.
y tras una ardua batida dieron con los dos criminales gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Cuando se dio a conocer la noticia, la opinión pública protestó, reclamaban justicia aunque fuesen menores de edad. Se procedió a la detención de Robert y John, que fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. Durante la vista judicial, los asesinos mantuvieron una actitud impasible. Mientras los especialistas reconstruían los hechos, los niños no mostraban empatía ni arrepentimiento. Se demostró mediante informes psiquiátricos y forenses que los muchachos eran plenamente conscientes de sus acciones. Robert y John sabían que el secuestro era un acto ilegal, incorrecto, y aún así lo llevaron a cabo. Y no solo eso, sino que terminaron su hazaña perpetrando el terrible crimen que causaría la muerte del pequeño James. Finalmente, el tribunal los condenó como adultos. El asesinato de Jane Balger fue un acto inigualable de maldad y barbarie. Fue lo que el magistrado Morland dijo a los acusados. La pena que se les impuso fue permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18 años, estuvieron otros 10 años más entre rejas. Sin embargo, la madre de James no estuvo de acuerdo con esta decisión y declaró que no habla de la pena de muerte, pero cree que van a morir porque hay personas que van a matarlos. Robert y John estuvieron en diferentes celdas siempre bajo una estrecha vigilancia. En el año 2001, se decretó que estaban preparados para la reinserción, a pesar de las fuertes protestas que se produjeron al comunicarse la noticia. Se les envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra, para evitar el posible reencuentro, y se les concedió el anonimato de por vida. Sus identidades están bajo secreto y cualquier persona que quiera sacarla a la luz podría incurrir en un delito penado con hasta 2 años de cárcel. John y Robert tienen prohibido acercarse a la localidad donde cometieron el asesinato, ponerse en contacto con la familia de James o cometer cualquier otro delito. La madre de James, indignada ante la puesta en libertad de los asesinos de su hijo, explicó: "Cada minuto que pase deberán vigilar sus espaldas. Aunque se vayan a vivir en el fin del mundo, nunca podrán estar tranquilos". Mientras que de Robert jamás se supo más nada, el 3 de marzo del 2010, John volvió a ser detenido. Consumía drogas y alcohol. Tras cumplir una condena de 24 meses, fue liberado en septiembre de 2013. Pero el pasado mes de febrero del 2018, John volvió a violar su libertad condicional, al tener en su posesión más de 1000 imágenes de pornografía infantil. La justicia británica lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión. Ahora cuenta con 35 años y tiene planes de boda con su novia. Ante esta situación, el padre de James pidió al Tribunal Supremo que revelase la identidad de los asesinos de su hijo. Su lucha ante los tribunales tenía un claro motivo, según las palabras del padre. Su anonimato tiene que ser eliminado. Usted querrá saber quién es para que sus hijos no estén en riesgo, ¿verdad? Han pasado ya más de 27 años y aún sigue habiendo muchas cuestiones sin resolver.